a Le Méridien-Rack, evidentemente por acogernos. Y como os decía, bueno, esta presentación es un poco el punto de partida de las jornadas Transversal 24, séptimas jornadas de literatura Le Méridien-Rack. Como sabéis, llevamos 7, por causa del COVID, pues nos falló la del 2020, creo que fue, bueno, sí, la del 2020. Y nada, y estamos aquí con Gaby Martínez, que ya es un poco un clásico, porque de Gaby hemos presentado un montón de libros. Yo creo que el primero fueron Los mares de Wuhan. ¿Cuándo salió Los mares de Wuhan? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Me acuerdo cuando viajaba por China, que fue en 2005-2006. Bueno, la publicación no sé si fue 2007. Bueno, pues desde el 2007 más o menos hemos presentado. Él estuvo el año pasado en aquella mesa tan fantástica con Beruete, con Santiago Beruete, hablando de literatura. Hemos presentado previamente Lagarta en el Museo Deu. Habíamos presentado también en la terraza de la biblioteca, cuando el COVID no nos dejaba presentar en sitios cerrados. Hemos presentado en la biblioteca también, bueno, en muchos sitios. Por eso os digo que cuando Gaby saca libro hay que estar pendiente, porque sabemos que nos va a sorprender con alguna novedad. La dedicación inicial de Gaby Martínez era, para quienes no lo conozcáis, es la más vinculada a lo que era la literatura de viajes, pero de un tiempo a esta parte, aquí hay un cambio de intereses, por decirlo de alguna forma, y se vincula con la literatura, con la literatura, cosa que, bueno, hemos estado hablando y tiene un montón de proyectos que ya seguirlo ya es un poco complicado, porque continuamente están surgiendo cosas, ¿no? En realidad, quienes no lo conozcáis, Gaby Martínez o este libro o cualquiera de sus libros no son libros de ecología en el sentido estricto de lo que es, no es un manual, no es un ensayo sobre el delta, no tiene nada que ver. Entonces, como autor, yo lo entiendo que siempre Gaby ha sido como un mediador entre el paisaje y el paisanaje. Es como yo lo entiendo. Entonces, no es un autor que te escriba en una dirección, y viene a ser como una especie de director de orquesta que dando voz a los diferentes intérpretes de una misma melodía, intentando que también las notas discordantes o las notas disonantes también tengan su momento, su oportunidad de expresarse. Por lo tanto, Delta, como os decía, no es un libro estrictamente de ecología, sino que veréis que se cruzan diferentes reflexiones en este libro. En este libro encontramos filosofía, encontramos naturaleza, encontramos geología, un montón de personajes. De hecho, yo os diría que lo de Gaby no es una ecología, no es una ecología militante, yo lo considero más bien una ecología practicante, ¿no? En el sentido de que cuando se pasa a la práctica, se abre un terreno de matices que no se contempla cuando tú estás en un despacho o cuando estás bajo unas siglas, ¿no? Entonces, militante y practicante se puede parecer, pero no es lo mismo. O sea, lo primero tiene el riesgo de caer en el sectarismo y en el dogma, mientras que lo segundo apunta más a una visión conciliadora y que intenta considerar las diferentes caras del mismo problema. Hay numerosos actores en este libro, un montón de personajes de los cuales me gustan. No podemos hablar de todos, evidentemente. El libro es, cuando yo me leo el libro y luego me lo releo, claro, el problema es ¿qué seleccionamos de aquí? Porque hay tantas cosas que es difícil abarcar toda la extensión del libro. Pero bueno, para eso está aquí, para que luego os lo compréis y os lo firma y acabáis de completar lo que expliquemos aquí esta tarde. Como os decía, transitan muchos personajes por esta historia, todos son reales y muchos son quijotescos, ¿no? Es decir, que libran batallas con sus propios molinos a sabiendas de que tienen poco que ganar muchas veces, especialmente cuando esos gigantes son las administraciones, la ignorancia, el fanatismo incluso, o la política disfrazada de bien público. Y de ellos hablaremos en esta conversación y de su preocupación común, que es el delta del Ebro. La última que presentamos en el vendría el libro tuyo, como comentaba, era Lagarta, sobre animales en riesgo de extinción, y el libro que de alguna forma también supone un punto de inflexión, yo diría que incluso en tu carrera literaria, y sobre todo lo que tiene que ver con la literatura, es Un cambio de verdad. Quienes ya lo conozcáis, pues
Sabéis que Gaby se marcha a un pueblo de la Siberia extremeña, donde su madre de niña pues estuvo viviendo, ella es de ahí, y se pone al cargo, digámoslo así, de 400 ovejas negras. Bueno, al principio son blancas, sí. Al principio son negras. Y entonces se pone a pastorear, para entendernos, en un caserón que hay allí, una casa sin luz, sin agua, con un pozo, un generador, pero bueno, en unas situaciones un tanto extremas, ¿no? Y ahora el tipo se nos marcha al delta del Ebro. Entonces, yo antes del libro, cuando el libro no había salido, me dice, sí, porque voy al delta del Ebro un año que me han dejado una casa allí. Y dije, bueno, pues entonces cuando salió el libro, pues claro, y ahora pues vamos a preguntarle a Gaby ¿qué se te perdió a ti en el delta del Ebro? O sea, ¿cómo llegas tú al delta del Ebro? ¿Cuál es la motivación para irte allí a hablar sobre este tema? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a ti, al hotel, a todas y todos los que os animáis a venir a un acto que habla de cultura y naturaleza, y de entrada ha utilizado una palabra, José Luis, con la que yo no me identifico realmente, que es ecología. Yo defiendo una forma de relacionarnos no solamente entre nosotros, sino con todos los seres también no humanos que nos rodean. Pero yo soy escritor, o sea, yo he llegado hasta aquí escribiendo libros, entre otras cosas de viajes, y para ver cómo llego y qué se me pierde, como tú decías, aquí en el Delta, os pongo un poco de contexto. A mí me llamaban para hacerme entrevistas cuando escribía sobre todo libros de viajes, también he escrito varias novelas, ¿no? Y periodismo de investigación, y me llamaban sobre todo en verano. Entonces decías, salvando las distancias, pero si como coges a Bruce Chatwin, a Josep Pla, a escritores de viajes, que de repente los llamaras en junio, porque es cuando se viaje y es cuando se hace turismo, digamos, ¿no? Entonces decía, si te interesas por el ugandés, por el sudanés, por el australiano, solamente cuando viajas, es porque la mirada que quieres hacer hacia esa persona no es exactamente la de entender muy bien su mundo, sino simplemente la de disfrutar unos días de una manera más bien superficial. Y pensé, si no te interesas por el sudanés, el ugandés, el australiano cotidianamente, ¿cómo te vas a interesar por ese otro que es aún más otro, como sería un animal, como sería pues el mar, como sería un árbol, ¿no? Y habla mucho de cómo nos relacionamos pues con nuestro entorno, no solamente con los perros o con los pájaros, sino también con las personas. Si no nos relacionamos mucho con las personas, ¿cómo vamos a llegar más allá? Eso me llegó después de estar con mi hijo en el Aquarium de Barcelona. Esto es algo recurrente, pero por poneros en contexto, cuando presento los libros, fuimos al Aquarium de Barcelona, vimos un cartelito debajo de un coral de la Gran Barrera de Coral Australiana, y decía, si la temperatura del planeta aumenta en 2 grados, el 90 y pico % de la Gran Barrera desaparecerá. De tal manera que el único organismo vivo visible desde el espacio exterior, será una gran mancha blanca, porque cuando el coral muere toma el color blanco, y será un signo de cómo estamos tratando a nuestro planeta. Entonces ahí, después de haber escrito muchos libros de viajes y novelas y tal, de repente se me activa con el pequeñajo que lo tenía ahí al lado, que tenía 2 años, y pensé, igual tú no vas a ver nunca la Gran Barrera en color. Y todavía en aquel momento el periodismo daba como para hacer tus propias aventuras, y me fui a Australia, hice la Gran Barrera de Coral y escribí un libro a propósito. Y ahí empiezo a mirar al medio ambiente de una manera como mucho más consciente. Unos años después, viendo también con algo que consideraba como una falta de liderazgo por parte de las personas que nos decían que nos tenían que ayudar, que conducir, que orientar, a escala, diría, prácticamente mundial, miré a mi madre y dije, tú mantienes tu dignidad, mantienes un rumbo en el que creo. ¿Y dónde te has criado? Ella fue pastora, hija de un pastor, en la Siberia extremeña, en una zona con una densidad poblacional que es muy baja.
creció la naturaleza, y entonces lo que hice es decir, bueno, si tú has mantenido esto aquí porque te hiciste fuerte cuando eras niña en ese entorno, y ahora mismo vivimos tan lejos de esa naturaleza, vivimos siempre, mucha gente vive desde la urbe, solamente recibiendo noticias que incumben a ese centro, ese núcleo que es sobre todo la ciudad, o incluso los pueblos también muy vinculados siempre a la ciudad, perdiendo de vista lo que es el entorno más natural. Voy a intentar reproducir cómo viviste tú cuando eras niña. Yo ya era un adulto, claro, era un hombre, aunque había viajado mucho, pero yo soy más urbanita, muchísimo más que ella, pero intenté reproducir eso. Me fui a un refugio de pastores donde no había vivido nadie en 30 años, con un pastor que tenía un rebaño de 400 ovejas, sin agua y sin luz. Tenía ahí un generador que durante 2 horas por la noche, sobre todo en invierno, lo encendía, y estuve viviendo un año allí. Aquella experiencia, bueno, pues fue estupenda porque ha provocado muchas cosas. Hemos creado una asociación en la Siberia, hemos montado un festival que se llama Literatura, y sobre esto igual hablamos más adelante, que vamos a por la 5ª edición este año, en un pueblecito de 215 habitantes, por donde han pasado desde Irene Solá a Jorge Richman, y que ahora está saliendo mucho en las noticias porque fue uno de los que tiraron pintura contra los leones en el Parlamento. Bueno, mucha gente, muchos, Miguel Delibes, muchos escritores que han puesto atención en contar la naturaleza. Y después de contar a mi madre, y ahora llegamos a Delta, pensé, bueno, en ese entrenamiento que ha sido viajar por el mundo, ver a los demás y tomar la fuerza y la seguridad suficiente para decir, ahora voy a contar mi mundo, voy a hablar de mi gente, de mi familia, de mi país, de todo esto que me rodea y de mi naturaleza más directa. He hablado ya de mi madre, y mi padre era pintor de paredes. Yo estuve con él trabajando hasta los 16 años y ahí dije, espabila, porque acabas los días destrozado, búscate algo. Ya me gustaba leer mucho, eso cuenta, pero leí todavía más y empecé a escribir, pero yo ya había con él aprendido muchas cosas de la luz, de cómo de repente aprovechar los ángulos, cómo el sol te podía iluminar de una manera muy distinta. Yo le veía cómo metía el puño en los cubos. En aquel momento todas estas cosas de las prevenciones eran otra cosa, y metía el cubo y remenaba ya la pintura con el brazo. Y también me enseñó respeto. Yo venía con una mirada, soy de Hospitalet, de Llobregat, venía con una mirada de entrada muy clasista, de decir, porque nosotros los trabajadores y tal, y nosotros entrábamos en muchas casas, veíamos muchas casas por dentro, y mi padre me dijo, para el carro, juzga a las personas por cómo se relacionan contigo, por cómo son, y no por los supuestos y todos los prejuicios que vienen de ahí. Esa forma de relacionarme con todo lo demás me sirvió mucho, y precisamente yo creo que fue muy importante a la hora de lanzarme a viajar. Ese intentar entender cómo son las otras personas, que simplemente no son como tú, por el motivo que sea, ¿no? Ayer hubo una confusión muy curiosa en el partido del Barça, que empezaron diciendo que hubo un comentario de un exjugador de fútbol, el Mono Burgos, que dijo algo sobre Lamine Yamal. Y al principio se habló de un comentario racista. Cuando escuchas el comentario, no es un comentario racista, es un comentario clasista. Pero al final de lo que estamos hablando es de alguien que mira a otro o a un grupo de otros que no son como él, y emplea pues un comentario despectivo pues para reducir al que no es como él, básicamente, ¿no? Esto que parece como de perogrullo, creo que es importantísimo para intentar relacionarnos de otra manera en el mundo en el que estamos ahora, que está absolutamente polarizado por todas partes. Tenemos guerras abiertas y enemigos, presuntos enemigos por todas partes. Y es porque creo que nos hemos ido alejando cada vez más de ese intento de diálogo. De tal manera, y vuelvo a Delta, que estoy con la idea de la luz, con la idea del respeto, y de repente
en el delta encuentro a un señor que me dice, estábamos hablando de otro libro que estaba presentando allí, y me dicen, ¿qué proyecto tienes ahora? Digo, a mí me gustaría mucho escribir sobre el mar, porque es donde he crecido con mi padre, la playa ha sido nuestro lugar habitual de disfrutar, ¿no? de la vida. Y me gustaría hablar de la luz, y me gustaría hablar también de el delta en concreto, porque, aparte de que yo soy catalán, como dicen que va a ser uno de los primeros lugares, el primer lugar que va a provocar refugiados climáticos en Europa, el delta del Ebro. Y en concreto, entonces me dice este amigo, me dice, pues yo conozco al propietario de la isla de Buda, de una parte, porque la otra es del Parque Natural, y él tiene la última casa antes del mar, que va a ser la primera que se tragarán las aguas. Dice, si quieres hablamos con él, a ver si no sé, te deja estar ahí una temporada y tal. Me presenta a este señor le doy el libro de las ovejas, se lo lee y me dice, bueno, ¿y tú qué querrías hacer aquí? Y digo, pues instalarme un tiempo en esta casa para contar todo lo que está ocurriendo, no solamente a los flamencos y a la gaviota de Audouin que pasa por ahí de vez en cuando, o a la arena y al viento, también a las personas que están viviendo, que son finalmente con las que mejor probablemente nos podemos identificar y nos vamos a proyectar. Y me dice, ¿cuánto tiempo querrías pasar? Digo, 3 meses, por no abusar un poco, y porque tampoco sabía hasta cuándo me iba a llevar el dinero para estar viviendo allí una temporada mucho más larga, ¿no? Y me dice, no, yo creo que tendrías que conocer todas las estaciones, todos los ciclos, y deberías pasar un año. Y hombre, pues si está de acuerdo, vamos a eso, ¿no? Y me ofrece la casa durante un año. Una casa que está a 450 metros de la orilla del mar, son arrozales. Antes de entrar en la zona que es privada de Buda, hay una parte de parque natural que es impresionante. Es como de repente encontrarte en África, para tener un poco una impresión, ¿no? Y luego entras en la zona ya que es trabajada por los arroceros y llegas. Hay algunas casitas de los antiguos colonos que estuvieron trabajando antes de que llegaran los tractores y una isla en la que me voy a relacionar con 3 personas, básicamente, que son los 3 trabajadores que hay allí, a los que puedo no ver en todo un día porque es un espacio muy grande, con unas lagunas, con el río, el mar y los canales que traen agua para regar al arroz. Y con 2 ideas más fuerza que son claves para el libro, que es la idea de final. Yo cumplí 50 años estando allí y mi padre tenía una enfermedad que venía arrastrando desde hacía mucho tiempo. El delta es el final de algo y es el principio a la misma vez de algo aún más grande, que es el mar. Y me hace pensar mucho en cómo nos relacionamos con los finales. Creo que así como pensamos el fin, así vivimos. Creo que tiene mucho que ver. Si vivimos tan rápido, creo que tiene que ver porque hemos perdido de vista el final. Aquí entrando en códigos religiosos, pero y viendo, y bueno, he estado mucho también, me he movido por selvas, por otros lugares, estando en contacto con religiones diversas, con budistas, con chamanes, y el respeto sagrado que se tiene a la muerte permite a la misma vez estar familiarizados de alguna forma con que eso va a llegar y forma parte de nuestras vidas. Y esa idea me parecía muy poderosa y el delta gráficamente te permitía hablar de ello porque es la muerte. Hablamos de un río y a la misma vez el mar está entrando y puede ser, bueno, los científicos dicen que es inexorable, que va a ser la muerte de una parte del delta. ¿Y cómo enfrentarse a ese final? No con lágrimas, sino como con naturalidad y como parte de una vida maravillosa que ocurre en ese espacio, que es algo impresionante,
combinar la maravilla con el fin y la despedida me parecía algo que valía la pena. Y a la misma vez, y es la tercera idea, luz, final y frontera. El Delta, un lugar donde se une Valencia, Aragón, Cataluña, el catalán y el castellano, inmigrantes que te vienen de cualquier lugar de España, de cualquiera de estas zonas, como también te vienen del extranjero, y hay ahí una fusión y una mezcla, el toro, que de repente no adopta las connotaciones de Girona, pero tampoco las de Sevilla, porque es distinto. Y de repente es un lugar de cruce interesantísimo, porque lo que me extrañaba y lo que me sigue extrañando es que hubiera tan poca narrativa sobre los deltas, porque es un lugar de fango, de cruce, donde las tensiones son más evidentes que en muchos otros lugares. Y lo que quería reflejar eran esas tensiones, sin adoptar una mirada, sin decantarme hacia ningún lugar. Yo es lo que os decía, o sea, yo soy escritor, y lo que me ha fascinado siempre de la literatura, de la gran literatura, y aquí, ahora que se pone etiquetas, novela negra, histórica, no sé qué, ahora estamos trabajando con la idea de literatura, pero Moby Dick, ¿qué es Moby Dick? El corazón de las tinieblas. ¿Qué son esos libros? Es literatura. Y la aspiración es que salirnos de la etiqueta y entrar en algo, en un universo que sea algo en lo que tú te puedas proyectar. Eso es la literatura. Y a mí los que me han llevado a escribir este libro han sido Dostoyevsky, ha sido Josep Pla, ha sido Mercè Rodoreda, ha sido la gran literatura, es la que me ha llevado a dar con una solución que me ayuda a expresar el nuevo coro, y esto creo que sí que es una idea base muy importante, y aquí acabo ya el primer rollo así introductorio, es en el mundo en el que estamos, el coro ya no es solo humano. Las novelas, yo aparte de que Memorias de Adriano me pueda fascinar, o hablaba de Dostoyevsky, Raskolnikov, Julien Solé de Stendhal, que sean personajes que sean estupendos y que las novelas pivoten sobre todo a partir de un personaje, es algo que me atrae mucho, pero las que me han deslumbrado muchísimas veces han sido las que son capaces de meterse en la cabeza del coro de personajes que están ahí y que de repente te hablan desde ángulos que dices, ¿cómo es posible que haya podido entrar en la cabeza este autor de tanta gente que piensa de una manera tan distinta? Hasta ahora el coro era eso. Yo creo que uno de los grandes ques del libro, y para que veáis, o sea, nos han dicho hace poco que el libro va a ser traducido en Estados Unidos. Quiero decir, no es algo que esté yo con mi película, sino que es algo que va más allá de ti mismo. O sea, que tú estás con tu película, pero de repente tienes interlocutores. Ese coro no es solo a hoy de personas. Ese coro incluye ya a toda esa biodiversidad con la que nos estamos relacionando y que de repente te da un plus de mirada, te da una mirada desde ángulos que son distintos, que te ayudan a entender que tú formas una parte, por un lado decisiva, sí, pero por otro lado prescindible y sobre todo, y a la misma vez también, magnífica, porque somos, Walt Whitman, poeta, lo dijo, somos magníficos, y a la misma vez insignificante, porque ¿qué somos en este universo, ¿no? Eso es un poco lo que intenta presentar el libro, un coro biodiverso, dar voz a todo lo que nos rodea, que no son solo humanos, ¿no? Aunque los humanos son decisivos. A ver, dice en la revista Nature el doctor Liviu Giosan, que es un geólogo, dice que los deltas de todo el mundo están en peligro de extinción. Lo dices tú también en el libro, y se refiere a los deltas ubicados en ciudades como Shanghái, Dhaka, Bangkok. En resumen, podemos decir que los deltas se forman por sedimentos en las desembocaduras de los ríos, pero las presas y la ingeniería fluvial han disminuido hasta este flujo de sedimentos. Eso parece ser una casuística general. Imagino que es también la del delta del Ebro. ¿Y cómo se produce? ¿Cómo se ha llegado a esa situación en este delta en concreto?
Ese es uno de los grandes que es del libro. El libro está protagonizado, hay varios protagonistas, pero vamos a las personas, que son por las que hay que tomar precauciones. Los flamencos no vienen después de leer un libro a decirte nada, ¿no? Hay un protagonista que es muy principal, que es uno de los, bueno, el propietario de la isla. Es una familia, pero él es el portavoz de las distintas familias, ¿no? Y una de las... no sé si tenéis el gato pardo en la cabeza, de Giuseppe di Lampedusa, pero en el gato pardo el protagonista es un aristócrata que lo que está viendo es cómo se desintegra el mundo en el que él ha vivido. En su caso es por cuestiones sociopolíticas. Está cambiando el mundo y él pues va a perder ese espacio, ¿no? Y lo lleva pues, bueno, con deportividad. El libro es estupendo por esa ironía que maneja, ¿no? Lampedusa, pero lo va a perder. Lo que está ocurriendo hoy en el delta del Ebro es que hay no solamente esta persona, sino otras que van a perder sus espacios porque está viniendo el agua. Entonces, en realidad se enfrentan a lo mismo. Lo que pasa es que Fabrizio Salina de Lampedusa era por motivos sociopolíticos y Mateo Gallard, que es como se llama el protagonista de Delta, lo es por cuestiones medioambientales. Pero los dos van a perder ese espacio. Ahí hay un paralelismo muy significativo, ¿no? Y el motivo de esa pérdida es porque no llegan los sedimentos al final del Ebro. El río Ebro es uno de los dos más intervenidos del mundo, junto con el río Nilo. Y eso provoca que los fangos, los sedimentos que deberían llegar, entre otras cosas, para contener el mar, no llegan. Y entonces, claro, lo que le dicen a Mateo, al propietario, le dicen, claro, pero tú... esto es el curso natural de las cosas, o sea, el mar está viniendo y ¿qué vamos a hacer contra el mar? Dice, no, el curso natural de las cosas no es. Dice, porque si no hubiera no sé cuántos embalses, si las hidroeléctricas no tuvieran sus intereses río arriba, a mí me estarían llegando los sedimentos y entonces no estaríamos perdiendo este delta. Entonces, ¿cuándo queremos que la naturaleza, decidimos que la naturaleza actúa de forma... Los seres humanos estamos interviniendo ahora mucho y de cómo sigamos interviniendo o no, pues se va a decidir cómo acabamos, ¿no? Una de las cosas que dice Thomas Berry, él es un naturalista que además fue sacerdote en su momento, habla de la gran conversación entre seres humanos y el resto de naturalezas, y que de esa gran conversación tiene que salir después unas soluciones para comportarnos de una manera que finalmente nos mantenga a nosotros con vida, porque si esa gran conversación no es fructífera, quien desaparecerá seremos nosotros. Es verdad que desaparecerán no sé cuántas especies, pero nosotros desapareceremos pronto. Entonces tiene que fluir esa conversación, ¿no? Y dentro de esa conversación, antes hablaba de cómo nos hemos polarizado. Claro, lo que dice Mateo es... Yo estaba... Con esto de las alertas medioambientales estaba como bueno, sí, lo escuchaba y venían y no sé qué, pero lo veía de lejos. Pero de repente en 2017 me doy cuenta de que lo que pasa en Vanuatu y Kiribati me afecta a mí. Y entonces empiezo a intervenir y empiezo a hablar con los vecinos, los del resto del delta del Ebro, que en algún momento van a ser afectados también por esta situación. En el libro se cuenta cuando empieza, digamos, esta campaña. Dice, no me hacen caso. ¿Pero qué ocurre? Que llega el Gloria. Y cuando llega el Gloria, agricultores, cazadores, parque natural, ecologistas, arroceros, por supuesto, bueno, arroceros son agricultores, todo el mundo que estaba en desacuerdo en el delta en concreto, porque ya están recibiendo ese impacto, se juntan para hablar e intentar hacer alguna fuerza para que reaccionen el resto de, sobre todo los centros que están manejando el dinero, la economía. La pregunta que se hacen es,
como si nosotros nos hemos dado cuenta que lo que pasa en Vanuatu, en Kiribati, nos afecta, no se dan cuenta en Barcelona y en Valencia que les va a afectar a ellos. ¿Qué pasó hace 2 semanas en Sant Antoni de Calonja? ¿Qué está pasando con tantas playas que tenemos ya aquí, en donde es necesario lanzar arena para que se repueblen? Que dices, bueno, es que me sale la risa porque ya, digamos, ¿qué cara vas a poner, no? Ayer las señoras estas suizas ganaron por primera vez, sentando jurisprudencia, una causa denunciando que el gobierno suizo no esté actuando, tomando medidas directas para cambiar lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos de los sedimentos, pues ahí, claro, ¿qué hacemos? ¿Denunciamos a las hidroeléctricas que están, por ejemplo, reteniendo fangos que hacen que apesten pueblos Ebro arriba, que tienen un auténtico problema de retención de sedimentos, que son los que faltan? Luego, al final del Ebro, ¿qué hacemos? Denunciamos. O sea, ahora, de repente, lo que ocurrió ayer da argumentos para poder moverse y, de repente, un grupo denunciar y tener muchas más probabilidades de éxito de que esa denuncia salga adelante después de lo que pasó ayer. Estamos en un momento muy importante, muy significativo, pero pese a todo lo que estoy diciendo, mi apuesta en concreto y la de mucha otra gente es el arte. Porque sí que creo que es verdad que debe haber una lucha y en red, o sea, un posicionamiento en red, mucha gente movilizándose para defender espacios y a la misma vez mucha gente proponiendo historias, pintura, desde el audiovisual, desde la literatura, desde donde sea, para provocar, digamos, los dos impactos que creo que pueden ser más fuertes. Uno es el de la protesta airada y decidida y en este caso legal, que lleve a buen término, y por otro lado la propuesta de hay un mundo precioso a defender, lleno de tensiones, porque no entraría en el bucolismo. Esto no es un libro bucólico, esto es un libro donde las tensiones florecen y los ecologistas están en problemas con los agricultores del arroz, con la gente que quiere defender el flamenco, pero de esas tensiones sacar una conclusión que te lleve a moverte. Y vuelvo un poco a lo mismo. O sea, yo soy escritor porque leí libros que me hicieron pensar, yo quiero dar esto que estos autores me han dado a mí. Me llevaron a moverme, a transformar mi vida. Y creo que una de las grandes cosas del arte es justo eso, cómo nos mueve, cómo nos moviliza, cómo nos hace pensar de otra manera en algo que, si lo vemos en las noticias, es algo, pero vale, no sé hasta qué punto nos conmueve. Cuando entras dentro de una historia y eso te golpea, realmente te puede llevar de otra forma a una acción, ¿no? Vale, una cuestión, bajando al libro. No al libro, no, en el libro estamos. Cuando yo leo la confrontación ecologistas, no ecologistas y tal, desde una perspectiva de un ciudadano de calle que no sabe de nada, sabe muy poco de todo este tema, claro, tú sales a la calle y ves a la gente, uy, qué buena primavera estamos teniendo, que estamos a 27 grados, y fíjate tú, el sol. Claro, la gente dice, bueno, usted hasta que no abra el grifo y no salga nada, no se va a enterar de lo que está pasando. La realidad, ¿cuál es? Es decir, tenemos unos problemas de carácter medioambiental, tenemos sequías. Una de las soluciones parecía que fuesen el tema de los embalses para recoger el agua cuando hay épocas de sequía. De hecho, lugares donde, por ejemplo, Cataluña tiene todavía, ahora está un poco mejor, pero problemas importantes de agua. Claro, si una solución y una alternativa, tanto energética como para acumular agua para épocas en la que escasea, son los pantanos, tenemos que, por otra parte, eso es un problema de cara a lo que estamos hablando ahora. Entonces, la pregunta es, bueno,
Energía necesitamos. Renunciamos, porque decíamos que al tema de las nucleares. Ahora hay países que están diciendo que, bueno, que las nucleares no son energías contaminantes. Todo el mundo en su casa, que más que menos, tiene 2 coches. Una tablet, un ordenador, 2 teles, un teléfono móvil, y todo eso es energía, ¿vale? Evidentemente, decirle a la gente, mira, prescinde de la mitad de lo que tienes, te van a decir que absolutamente no. El otro día estaba leyendo, por cierto, tengo la noticia, pero voy a hablar de memoria, leía que la Generalitat había concedido 1.600 licencias para piscinas este año, ¿vale? 1.600 licencias para piscinas. Ahora, no estoy hablando en plena sequía, advirtiendo a los propietarios de que no se podían llenar. Es que la cosa tiene guasa, es decir, no, yo te doy la licencia, evidentemente tú me pagas, 1.600 piscinas. Hay una realidad, yo entiendo que es que no nos enteramos o no nos queremos enterar. Entonces, ante las posibles soluciones, esas soluciones tienen otra contrapartida negativa. Es decir, si embalsamos, perdemos el delta. Si no embalsamos, tenemos restricciones obvias de agua cuando no llueve. Y aquí somos especialistas en ver cómo pasan 3, y en esta zona en concreto es brutal, pueden pasar 4 o 5 meses sin ver una gota. Claro, la pregunta es, ante todo esto, ¿cuál es la posición? Si es que hay alguna. Porque eso le pasa a tu Mateo del libro. Cuando él dice, cuando yo me quejaba de que había que facilitar la llegada de sedimentos, no me hicisteis caso. Y ahora venís a la necesidad de sedimentos. Y ahora yo lo que digo es que hay que poner muros de contención, que es lo que él dice, ¿no? Porque no tenemos tiempo a generar sedimentos otra vez. Y este pobre hombre anda ahí predicando en el desierto y claro, mi pregunta es, vale, todo esto está muy bien, el delta desaparece, pero ¿cuál es la alternativa, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que plantean unos y cuál es lo que plantean otros y por dónde nos tenemos que mover? No, claro, sí, el tema está en eso. Yo aquí no, de hecho tú dejas el escenario. Soy un hilo conductor, pero es que creo que tú decías, claro, el que más que menos tiene 2 coches, yo no tengo ninguno. Pues tú no. Pero es así. Las estadísticas... Sí, no, las estadísticas... Ya sabes que las estadísticas dicen, si yo tengo 2 coches, tú no tienes ninguno, tenemos uno. Pero las estadísticas occidentales. Aquí entramos en un tema que es peliagudo. Yo vivo aquí, o sea, yo veo como y bebo agua, utilizo gas y voy en coche con el de mi chica cuando tal. Pero, claro, es que es dura la respuesta. Pero es que la palabra no es sostenibilidad. La palabra es contención. Claro. Entonces es intentar vivir con un poco menos. Entonces, pero eso no, ¿y cuál es la historia? Es contarnos un relato distinto al que nos hemos estado contando hasta ahora. Entonces, si nos contamos la posibilidad de que de verdad se puede vivir de otra manera, de una forma cómoda, suficientemente cómoda, nos convenceremos de que eso es posible, pero es que no dejan a la gente que puede proyectar esos relatos que salgan adelante esas historias. Estamos hablando todo el tiempo de lo contrario, de crecimiento. Cuando España iba bien, yo estaba en mi barrio, estaba todavía viviendo en Hospitalet, ahora estoy en Barcelona, y decía, pero ¿cómo que va bien? O sea, yo salgo aquí y yo no veo que esto sea normal. El récord mundial de los 100 metros lisos se bate una vez cada cuánto. Y, sin embargo, por la tele me están diciendo que estamos batiendo récords cada día 4 récords. Esto no es natural, pero era una cosa de puro sentido común. ¿Qué pasó? Patapam. No iba ni España ni el mundo iba tan bien. Pero claro, si nos estamos contando una historia en la que crecer, dices, ¿cuándo? Y no se admite ya no de crecer, sino sostenerse, no vamos a cambiar esto. Mira, dentro del libro también, claro, es que todo esto que estoy diciendo se ilustra en el libro con situaciones que pasan entre personas y con ciudades, por ejemplo. Los nombres, 3 nombres. Tortosa. Tortosa está por encima del delta del Ebro. La parte como más bien alta. No le dan un nombre a las poblaciones que están más abajo
hasta que no empiezan a producir arroz. Hasta que no son productivas, no se las reconoce como con una personalidad, no se las identifica, hasta que no se puede comerciar con ellas. Destrehan, en un delta estadounidense, en el Mississippi, es un lugar que es un lugar sin nombre, no lo habréis oído nunca, porque es un lugar de estos que dices, lo miras y dices, ¿eso es un pueblo? ¿Es un bar? ¿Qué es esto? Destrehan es un lugar donde vivía un grupo de gente no muy adinerada, donde empezaron a tener fábricas para producir, aprovechando el agua, a producir allí. Los que tenían algo de dinero se marcharon y los que no se quedaron. ¿Por qué Destrehan está borrado del mapa de los nombres? Es un lugar con un 800% de cáncer por encima de la media mundial. Sin embargo, Venecia. Ahí sí que nos vamos a mover para intentar defender eso. ¿Por qué? Porque hemos creado un relato cultural en el cual lo mejor de lo que sería nuestra especie se supone que está concentrado en ese lugar. Y si queremos defender algo, es una Venecia. ¿Cuál es el propósito? Y volvemos al arte. De cambiar cómo pensamos el mundo, creando muchas Venecias, creando muchos deltas, produciendo historias poderosas, que no tienen que ser preciosas, tienen que ser poderosas, que te hagan vibrar, que te lleven a decir, no, yo por este lugar me quiero mover. Por la Ricarda, en Barcelona, que fijaos qué es lo que pasa, y volvemos de nuevo a la proximidad. La Ricarda, ¿qué pasa? Que claro, los del Delta alucinan, dicen, claro, nosotros tenemos aquí 6.000 y pico hectáreas, allí tienen 125, y de repente ves a toda la ciudad que se mueve para defender la Ricarda. ¿Por qué? Porque ahí hay escritores, hay escultores, hay pintores, hay periodistas que están a un tiro de piedra, no les cuesta nada coger el coche y decir, venga, me manifiesto aquí. Pero el Delta, y por eso no está construido, está muy poco construido, queda lejos de las grandes capitales. Parece tonto, dices, bueno, si hoy tenemos coches y podemos desplazarnos a cualquier lugar, pues no. El festival que hacemos nosotros en la Siberia, hubo un año que llevamos, estuvo Jesús Carrasco, estuvo Irene Solá, estuvo Yayo Herrero, que es una antropóloga que es la bomba, como comunicadora y como defensora de este tipo de ideas, y estuvo Javier Cercas, porque era extremeño, y aunque no era literatura, pero explicó un poco cómo había sido su historia, cómo había crecido en la naturaleza. No vino ni un periodista, ni uno. ¿Por qué? Porque es un lugar con una densidad poblacional de 7 habitantes por kilómetros cuadrados, es uno de los lugares que queda más lejos de su capital de provincia, Badajoz, y había que hacer 200 y pico kilómetros para llegar a ese sitio. Con lo cual, quiero decir, tenemos un discurso estupendo, y fijaos ahora además lo que está pasando, que se han convocado unas elecciones porque, según lo que yo hablo, luego hay mucho juego subterráneo, pero visiblemente un gobierno que te dice la B40 no, en Sabadell, con un alcalde en este caso es Esquerra. A mí me da igual los partidos, yo os hablo de cómo actúan tanto unos como otros. En este caso, Esquerra, B40. No la queremos. Nuestro alcalde de Sabadell es de Esquerra y no la quiere. Pero para firmar unos presupuestos, B40. Jarro Café. No, Jarro Café no. Ahora, ¿qué gobierno? Dicen, bueno, Jarro Café no, pero es que nos dan 1.000 millones. Jarro Café. Y entonces vienen unos y dicen, oye, no te firmo esto. Yo ya te digo, aquí ya no sé yo cuáles serán las tensiones políticas que habrá, pero te dicen, no te firmo esto. Porque no es el modelo, y aquí es donde vamos, que se supone que estamos defendiendo, pero es que vosotros también lo estáis defendiendo, y ahora que lo estabais defendiendo y ahora decís que sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que queremos presuntamente cambiar las cosas, pero cuando te ponen el dinero delante, no eres capaz de decir, no, voy a hacer una apuesta
que va a ser de más largo recorrido. Sé que voy a sufrir, que voy a padecer durante un tiempo unas ciertas restricciones, pero esto es para cambiar unas dinámicas que me lleven luego a otro lugar, en el que no necesitaré tanto dinero, en el que no necesitaré tanto confort, porque encontraré el confort de otra forma, ¿no? Estoy hablando, claro, esto parece como medio utópico, parece que estés ahí como vendiendo como una moto increíble, pero bueno, yo os lo digo, y os lo digo sinceramente. Ahora veníamos hablando con José Luis, el proyecto Literatura que estamos impulsando. Yo a lo largo de mi vida recibí propuestas para formar parte de redacciones de periódicos, formar parte de proyectos que se parecían la bomba y tal. Y podía haber tenido otro tipo de vida. Y dije, no, o sea, yo quiero enfocarme por aquí. Es un recorrido largo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, ese recorrido largo, ahora tenemos un festival que se llama Literatura, que lo tenemos en la Siberia extremeña, que lo tenemos en Barcelona, que lo tenemos en Colombia, que lo tenemos en Los Ángeles, California, que lo tenemos ahora, estamos preparando en Seúl y en Tokio. ¿Por qué? Porque es un trabajo que es muy de hormiguita, es muy de red, muy de venga, creer que eso va a funcionar, pero sí lo crees, pero claro, tienes que creer. Si de repente te ponen ahí, te hago redactor jefe de una revista, te doy 1.000 millones, te doy no sé qué, y lo tienes ahí delante, y claro, la tentación es muy grande. Pero ahora lo bueno que tiene el nuevo contexto es que creo, y esto en el libro se dice en algún momento, que ahora somos conscientes. Hasta hace muy poco, si había un problema, yo que sé, de vertidos o de lo que fuera, o si tirabas una colilla al mar, pues decía, bueno, lo que se decía, ¿no? La naturaleza se lo traga todo. Ahora sabemos que no, que eso no es verdad, ¿no? Y se abren pescados que están con la tripa llena de plásticos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que eso no es verdad. Ahora somos conscientes de que según lo que hagamos va a tener una repercusión. Bueno, pues intentemos eso, cada vez, si de verdad somos conscientes, ahí va a haber unos movimientos que nos van a llevar a otro lugar. Y os lo digo, yo como Carme, por ejemplo, o sea, yo, insisto, no soy un activista, yo no me definiría como ecologista, pero si más o menos ves por dónde va el mundo e intentas que sobreviva tu hijo, yo toda esta conciencia a mí me empieza con mi hijo, sobre todo, es lo que os decía, con la gran barrera de coral, pues vas a cambiar algo, al menos vas a intentar cambiar alguna cosa, ¿no? En el libro hacemos ahora un cambio de tercio dentro de los temas del libro, son muchos, ya digo que, en fin, esto daría para mucho. En un cambio de verdad, la figura que sobrevuela toda la historia es la de tu madre, y aquí en realidad es la de tu padre. Bueno, aquí en realidad está dedicado el libro. En el transcurso de ese año tu padre fallece. ¿Cómo era esa relación con ese hombre que hablaba al mar y que estudió 5 años de piano? Es curioso, mi padre estudió 5 años de piano y nunca le oí tocar, jamás le oí tocar el piano, ¿no? Nunca tuviste la oportunidad de verlo tocando el piano. ¿Cómo fue esa situación? Entiendo que, no sé si tú en este año ya pues tenías un poco la previsión de que este desenlace pudiera suceder, pero bueno, hay páginas muy extensas dedicadas un poco a hablar de la figura de tu padre. ¿Cómo era esta relación? ¿En qué medida condiciona también un poco lo que escribes ahí? Bueno, esto es lo que hablábamos antes de los finales, ¿no? Tiene que ver con mi padre, con el final y con el arte, es lo que os decía, que son esos pequeños detalles pues, que acaban definiendo tu vida. O sea, yo cuando era un chaval, mi padre, cuando acababa de pintar y yo estaba doblado, pues él me impresionaba que los padres hacían unas actuaciones teatrales al año, pues durante todo el año había como un día de teatro en el que por un lado los chavales hacíamos nuestras obras y luego los padres hacían sus obras teatrales, ¿no? Entonces cuando mi padre llegaba a casa o no,
con mi tío, que también era pintor, hacía dos cosas. Pintaban el escenario de la obra que iba a representar su curso y escribía el guión. Mi padre fue pintor porque mi abuelo se lo llevaba a pintar, pero él habría querido hacer pues otras cosas. Y entre otras cosas, lo que sí que hizo mi abuelo fue pagarle cursos de piano. Y su profesor fue uno de los hermanos Calatrava. Que son estas cosas que viene aquí en Calafell, no sé si lo sabes. ¿Ah, sí? No, Sí. Pues uno de ellos fue su profesor y durante 5 años estuvo aprendiendo piano. Y algo que a mí me impresionó siempre fue, o sea, le miraba los dedos, y unos dedos gordos, claro, de la pintura, que a la misma vez había utilizado como para tocar el piano, ¿no? Y justamente ese tipo de casi paradojas, ¿no?, de la vida, creo que son muy... O sea, ha sido algo muy estimulante para mí, algo que a mí siempre he recordado de una forma fundamental, ha sido que cada sábado mi padre, cuando venía a comer, me traía un cómic, cuando yo era un pequeñajo. Entonces yo cada sábado sabía que tenía un cómic. Y ahí algo se empieza a gestar, ¿no? Y por eso este libro, ese punto de... Bueno, ese homenaje... Que es para él, pues tiene que ver con... Bueno, aquí estoy repitiendo mucho la idea de arte y esas cosas, con esta vehemencia cuando lo cuentas, supongo, porque todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias, ¿no? Y yo creo que nos vienen pues de momentos muy originales en los que nos pasaron cosas y nos condujeron a ciertas soluciones y bueno, para mí, pues mi familia, eso también... Sí que es verdad que la familia da para mucho y para deconstruirla también y tal, pero igual que podríamos estar contando, y lo decía antes, ¿no?, historias que son como muy feas y por eso creo que también a menudo mucho público se aleja de los libros que de repente te dicen que te van a hablar de naturaleza, porque hay una idea de ya me van a estar aquí dando la matraca con lagrimeo del mundo se acaba y tal. Yo creo que eso es un problema para lo que es este tipo de relatos y por eso, y vuelvo un poco a lo mismo, pero creo que es un ejemplo que es muy válido. Hay un fotógrafo que hace unas fotos estupendas, que él creció en el Delta, en el Prat, y cuando él se iba al Delta del Llobregat, en el libro se habla de otros deltas también, para que nos veamos, digamos, por comparación, ¿no? Y dice, yo me iba con mi abuelo a este delta. Y claro, yo ahora hago unas fotografías en las que él pone el obturador de una manera determinada, deja que las bandadas de aves pasen y consigue movimiento, consigue prácticamente cuadros abstractos a partir de la imagen, de la estela que van dejando las bandadas, ¿no? Son imágenes hermosas. Yo me iba con mi abuelo y mi abuelo me hablaba de, mira este pez, mira cómo se mueve ahí el agua, mira cómo cambia la ola, mira qué tal, no sé qué. Dice, si mi abuelo me hubiera llevado y me hubiera pillado un pez y lo hubiera abierto y de repente me hubiera enseñado plásticos o me hubiera hablado en esa clave, pues igual mi mirada del mundo, igual yo no sería un fotógrafo como el que soy o no sería ni siquiera fotógrafo. Pero la mirada que me proyectó fue hacia la belleza. Y entonces yo he intentado, después, por lo que sea, pues he intentado seguir esos pasos, ¿no? Pues ahí es un poco hacia donde apunto y donde yo creo que, pues igual que el abuelo de este chico, pues en este caso mi padre, sin ser tampoco tan consciente, porque él era un tío rudo, era un tío, como se dice de los de antes, pero sí que siempre tendió ese puente, ¿no? Uno de los temas que tocas en el libro es el tema de los toros. Me parece muy interesante. Yo personalmente en este tema tengo al pertenecer a una generación determinada, o sea, yo entiendo determinados argumentos de los antitaurinos, los entiendo, y entiendo determinados argumentos de los taurinos, menos el de que el toro no sufre y estas historias.
Pero claro, la hipocresía política es lo que más es lo que no entiendo y no puedes aceptar, ¿no? Porque respecto a este tema, yo me acuerdo, lo miré, en el año 2010 el Parlamento de Cataluña prohíbe las corridas de toros y 2 meses después se blindan los correbous. Lo digo porque uno de los personajes de tu libro es como muy reivindicativo, también muy peleón con esto. Se blindan los correbous, el argumento de CiU y de Esquerra era que los correbous no terminan con la muerte del toro, obviando el maltrato existente, o sea, todo lo importante, y el argumento es en realidad más simple, era toros en España y por lo tanto no toca, y los correbous hay que protegerlos porque funcionan aquí. Fíjate tú que para rematar el dislate este, mira que había argumentos, ¿no? para decir, mira, es total. Leo aquí, no me acuerdo cómo se llama el representante del PP, lo digo porque hay para repartir para todos. El argumento que se le ocurre dice: deplora que algunos grupos se preocupen por los toros y no por las 57 criaturas víctimas de aborto cada día en Cataluña. Es decir, habiendo, como podía haber un montón de argumentos para decir, venga, perdone, fueron los de Iniciativa por Cataluña los que dijeron que había una doble vara, una doble moral y cierta hipocresía por parte de los señores de CiU y de Esquerra. Este personaje, no me acuerdo del nombre, este también es uno de los que reivindica un poco la figura del toro, alejada, como tú decías al principio de esta conversación, del toro desde la perspectiva de la fiesta a la otra perspectiva que pueda haber por parte de estas visiones más radicales. ¿Cómo fue la experiencia esta? Pues fue una experiencia espectacular, porque con la persona, digamos, real, con la que yo discutí con él, o sea, discutíamos, sí, además pero los argumentos es un personaje fascinante, él. Y de hecho lo invitamos a un festival de literatura y él habló con Vanessa Freixa, igual la ubicáis, ella es una pastora de los Pirineos que ha escrito un libro que se llama Ruralismo, y el diálogo fue impresionante. 2 personas que defienden sus maneras de estar en lugares bastante alejados el uno del otro, pero que se respetan y que, digamos, los argumentos del uno y el otro tú puedes llegar a entenderlos perfectamente. Lo que ocurre aquí es que tú entras en la cabeza de alguien, en este caso yo no soy protagonista, yo no lo soy, pero escucho, y algo que pretende el libro precisamente es, y ahí insisto con la idea de ecologista, precisamente para alejarme de esa idea de que parezca que tú tengas que estar en un punto determinado, lo que hace el libro es dar voz a gente que piensa muy diferente, e incluso darle más voz a gente que a priori no está a favor de los presupuestos de parque natural o del ecologismo. Y a partir de ahí, ir a entrar en sus contradicciones, porque creo que aquí hay personas que se abren de una manera, bueno, muy impresionante. Tú puedes llegar a entender, aunque no a compartir, sus razones. Lo que ocurre aquí con el protagonista, con el ganadero de toros, es que él finalmente, claro, aparte por ley, él tiene que respetar unas ciertas situaciones que tampoco son del todo de su agrado, pero ha entendido que vive en una comunidad y que él también pues tiene que más o menos pues sobrevivir ahí. Lo ha hecho de tal manera que a él le dieron la gestión de una isla que se llama l'Illa dels Bous, que es la única isla, dicen, del mundo donde solamente viven toros. Hay 12 toros que por las hectáreas que hay, pues solamente hay toros. Y la gestión de esos toros pues las lleva esta persona. Es muy curioso, y eso me lo decía él, dice que tanto los taurinos como los antitaurinos, cada uno por una orilla de la isla, vienen a dejar comida para los toros. O sea, en realidad todos queremos lo mismo, pero después, ¿qué hacemos con esos animales, ¿no? ¿Y cómo nos relacionamos con ellos? Es muy curioso, ¿no? Y lo que ofrece esta persona es, y también Mateo, el propietario de Buda, es la posibilidad de entrar dentro de una cabeza que funciona muy bien y que te va a dar unos argumentos
que te pueden dejar descolocado. Fijaos hasta qué punto, y aquí volvemos de nuevo a la idea de la conexión con las personas que están viviendo en el territorio. Organizamos una caravana con Vaca Brava en el delta del Ebro, con la persona en la que está inspirada esta historia. Una caravana en la que participaron músicos como David Caravent. Participó una artista francesa que hace performance, una poliartista, un escritor mexicano. O sea, vino gente de muy distintos lugares para interpretar ese espacio, caminando durante 3 días, visitando los espacios de los toros y las vacas bravas, y producir una obra que queda como patrimonio artístico del lugar y que sirve para que conozcamos mejor a través del arte a unos animales y a unas personas. Y eso viene inspirado de la caravana negra que hicimos con un rebaño de oveja negra en la Siberia extremeña, donde participó, por ejemplo, Agustí Villaronga, el director de cine, por ejemplo. Quiero decir, no hablamos de entelequias y solamente de abstracciones y de ideas, hablamos también de realidad, o sea, de personas que cambian formas de hacer y cambian e introducen en sus vidas novedades para tocar de otra manera su propio entorno, sus animales y su tierra, ¿no? Interesante también por ver cómo incluso en los espacios pequeños con pocas personas, cada uno busca ocupar el lugar que no ocupa el otro. Si uno es muy simpático, el otro no tanto. Si uno es delicado, el otro pues igual es rudo, ¿no? Y es curioso como incluso los pequeños grupos, y por eso están... Cuando te vas a las historias así como que ocurren en espacios que pueden ser muy grandes pero con pocas personas, lo bueno que te permite es aislar a cada uno de ellos y ver casi que arquetipos. Lo que pasa es que no es forzado, es que son así, es que somos así. Nos definimos muchas veces por complementariedad o por contraposición, y eso bueno, pues es lo que se va viendo aquí también en el libro. Y luego hay una cosa, no sé, por si no preguntáis, porque es que es algo que me interesa mucho también, cómo cuando llegamos a un lugar vas con unos miedos y con unos prejuicios que una vez estás allí y empiezas a entender y a familiarizarte, cambian, te llevan a otro espacio. Y hay un momento que creo que ese sí que es bonito, que es precioso, y que hay muchos momentos, ¿no? Así, pero que ocurrió de verdad, que es cuando voy hacia la playa, cuando iba hacia la playa iba siempre por un caminito que era un cañaveral, y venía desde casa hasta la arena. Entonces, cuando llega el verano, me encuentro con un muro de libélulas, todo una empalizada de libélulas. Y entonces, de repente, aquello es muy impresionante, ¿no? Dices, ¿cómo llego ahora al agua? Y dices, bueno, habrá que cruzarlo. Y entonces empiezo a caminar, entonces las libélulas, ¡pum!, se abren y me empiezan a siluetear. O sea, pero era impresionante, ¿no? Estaban todas así y se iban abriendo conforme pasaba. Cada día fue pasando eso. Y luego cuando regresaba y volvía a casa, pues seguían allí las libélulas. Un día retrasé un poco el retorno y no había libélulas. Los mosquitos. Empecé a correr con la toalla allí dándole a todas partes. Entonces, lo que ocurre con eso es que, claro, las arañas que estaban dentro de la casa, no quité una telaraña en todo el tiempo que estuve allí. Un lagarto que se me había colado en el tejado, estuvo ahí y lo vi al principio por las cagaditas que iba dejando, y luego lo vi que estaba ahí, bueno, pues convivencia. Y de repente, quiero decir, aquellos animales que te pueden parecer pues repugnantes, enemigos, cualquier cosa peyorativa que puedas pensar, resulta que son tus aliados. ¿Cómo te cambia la perspectiva una vez empiezas a relacionarte con el medio que desconoces y que resulta que está jugando a tu favor? Que muchos de esos animales están jugando a tu favor, ¿no? Y eso es como ejemplo, pues, de tantas otras cosas, como aquello que ves desde lejos, cuando te relacionas y te familiarizas, pues resulta que es